Bueno, ¿cómo están? Hola, bienvenidos a otro nuevo capítulo de Síntesis Podcast. Yo soy Fran Yo soy Feli. y hoy vamos a analizar un poco la vida y pensamientos principales de David Hume. Volvemos a los viejos con bata. Sí, este no tan viejo y con un trajecito un poco más refinado. Eh, bueno, Hume nace en el 26 de abril de 1711 en Edimburgo, Escocia, hijo de una familia escocesa de terratenientes, pero que tuvo lapsos económicos muy duros, por los que él se vio obligado dentro de sus grandes facultades que tenía, porque lógicamente todas estas personas que venimos señalando tenían ciertas habilidades, ¿no? Intelectuales que eran de renombre. Su familia hizo mucho esfuerzo para que él estudie y lo mandan a estudiar a la Universidad de Edimburgo. Y lógicamente lo que nos ha pasado a todos aquellos que estamos interesados en cosas que nos enaltecen intelectualmente, pero que no tienen una retribución económica y equitativa, lo Esto. mandaron a estudiar, pero le dijeron: negro, hacemos un esfuerzo tremendo para que vos estudies, estudiate leyes, te lo pido por favor. Estudiar una carrera con la que tengas plata, por favor. Claro, para un poquito de movilidad social, etcétera. Bueno, pero el joven David se crió en un ambiente de protestantes, digamos, de familia protestante, y con un padre muy, tipo, su padre era pastor, o su abuelo, tío era pastor, y le inculcó mucho el hábito de la lectura. Claro, paréntesis, protestante es una religión. Claro, sí, es como el catolicismo light, Light. edulcorado. Y en esta búsqueda que él estaba haciendo, de estas lecturas que estaba haciendo, se topó con la filosofía, ¿no? Claro. Clásicos, Cicerón, Virgilio, etc. Y quedó fascinado. Y cuando fue a la universidad, fue a estudiar leyes, que es lo mismo que le pasó a Marx, es interesante. Fueron los dos a estudiar leyes, pero cuando fueron a estudiar allá, se dieron cuenta que no les gustaba la profesión y se decantaron por lo que sí les llamaba la atención, que era la filosofía. En este caso, Hume estudió 3 años y dijo: no puedo más. Ah, Y me voy a ok. estudiar filosofía. ¿Cómo lo hizo? Bueno, teniendo laburos de mierda, básicamente, siendo un palero y de mierda y mozo, hasta que más o menos se pudo establecer, pero se bancó sus propios estudios, podríamos decir, ¿no? Un self-made man. Con 23 años, un contemporáneo a nosotros, tomó la decisión de dedicarse a la filosofía y abandonó su país natal y se trasladó a La Fleché, en Francia. Fue a estudiar a Francia porque en Edimburgo o no había o no quería tolerar que lo linchen familiarmente, básicamente. Claro. ¿A todo esto en qué época estamos hablando? Ah, 1711, claro, no, siglo XVIII, siglo de las luces. no, sí. No está muy bien visto ser Eh, filósofo como ahora. Bueno, es interesante en la época, ¿no? Porque el siglo de las luces es el siglo, el iluminismo, es el siglo en el que se empiezan a cuestionar los dogmatismos religiosos. Claro. Lo que vamos a encontrar en Hume es una persona que se está peleando con las mismas personas con las que nos estamos peleando nosotros ahora, en este podcast específicamente, pero en el siglo XVIII. O sea, yendo en contra de el fanatismo, yendo en contra de las ideas sin fundamento, yendo en contra de la religión y del cientificismo, etc. Larga la pelea entonces. Sí, pero no es el primero, digamos, que encabeza esto, pero sí es uno de los más, por así decirlo, de los soldados más fuertes dentro de esta batalla. Entonces, bueno, repasando un poco, él se va a estudiar y a los 29 años, o sea, 7 años después de tomar la decisión de estudiar filosofía, escribe su obra magna. O sea, su primera obra fue su obra magna. Fue como la iluminación que tuvo el chabón, que se llama Tratado sobre la naturaleza humana. Es largo, no lo leí, pero él mismo, frustrado porque nadie lo leyó y que le fue muy mal a su tratado como obra, largó lo que sería un resumen de eso, que ese sí lo leí y que está muy bueno. El resumen del Tratado de la Naturaleza Humana tendrá 200 páginas, 100 páginas, y el tratado tiene como 400, así que más que un tratado es una Biblia, no sé, un tomo. Ahí descubrió Tiene por 2 qué tomos. los podcasts como nosotros queremos hacer reels. Porque es complicado llegarle a la gente con una hora de Exacto. contenido. No, y además, bueno,
es de una densidad filosófica muy grande porque aborda temas que son metafísicos. Sí, como le pasaba a Marx con El Capital. O sea... Claro, es lo que nos vamos a meter un poco en eso. Podríamos resumir a Hume como un empirista, de alguna manera. Él con lo que primero se pelea es con la idea de cómo conocemos las cosas, ¿no? Entonces, venimos de una época donde hay racionalismo, donde se sostiene con Descartes que las ideas viven, que desde Platón hasta ese momento venían diciendo como, bueno, las ideas existen y lo que hacen los cuerpos es recibirlas, o es como que las ideas son un ente en sí que están, que existen, y uno las puede recibir o las puede tener, etc. Claro, ¿no? Es como que el conocimiento existe antes que nosotros. El pensador es más como si fuera una antena que recibe, no tanto como un productor de. Claro, es como que sos una canalización de otras ideas. ¿Esto Claro. qué tiene? Tiene un germen de qué? Teológico. Sí, bien, es religioso. Decir, la verdad es algo que es más grande que yo, que me excede, que ya existe antes que yo esté acá, y lo que yo hago de alguna manera es formarme para poder recibir ese don. Sí, aparte digamos, ¿no? esa onda más es superior a mí y viene por mí a interceder para el humano. O sea, es como. Es muy de Exacto. Mesías, un pensamiento muy de Mesías. Claro, bueno, es esto que hablamos siempre de la verdad como algo que existe. Claro. Esto ya se peleaban los escépticos en Grecia, de decir, la verdad no existe, y si existieran no tengo la facultad de conocerlas. Eso es el resumen del escepticismo filosófico, que es una paja porque vivís en una depresión constante porque no podés conocer nada. De hecho, Diógenes, el cínico, tenía un chiste con los escépticos que decía, ¿qué pasaría si Pirrón, que era el escéptico, va caminando hacia un acantilado y alguien le dice, hay un acantilado? No creería en eso y se terminaría cayendo, ¿no? Burlándose un poco de que en su filosofía no era para nada práctica. No, sí, es que como planteamiento filosófico es interesante, más realista, es una estupidez. O sea, no podés dar por falso todo, no puedes falsar todo. Algo te tenés que tomar como válido. Ahora, el empirismo que tiene Hume, o que plantea Hume, viene más de la escuela de John Locke, que es el primer gran empirista, que se oponían a los pensadores como Descartes, Leibniz y Spinoza, que eran pensadores más racionalistas, más de creer en esto de la razón como un ente superior, claro, sin divorciar el conocimiento de algo más religioso o teológico, que es decir, bueno, en vez de decirle Dios, le digo la razón universal, pero sigue siendo un ente que no lo puedo conocer realmente, pero que como que lo creo para que satisfaga mis dudas, digamos, ¿no? sí. Entonces, en vez de Dios, le digo la razón, pero sigue siendo el mismo tipo de objeto. Entonces, lo que dice Hume es que en realidad lo que nosotros conocemos está intermediado por lo que él llamó impresiones. ¿Qué son las impresiones? Claro. Todo lo que atraviesa nuestros sentidos. Entonces, ¿qué podemos hacer una analogía, ¿no? Nosotros nacemos cuando somos bebés como con una hoja en blanco y vamos interpretando la realidad o teniendo impresiones de la realidad a través de todos nuestros sentidos que van conformando de alguna manera todo lo que conocemos. Claro, es el hombre tabula rasa. Claro, y también es como una especie de compu, ¿no? Sí. O sea, es como una computadora, tiene un input. Es interesante porque es como decir, che, todo lo que es como compararlo un poco con la inteligencia artificial. Uno dice, no es inteligencia, porque en realidad va aprendiendo de lo que uno le da. Bueno, pero quizás el cerebro también es eso. Quizás es una acumulación constante de sensaciones que van elaborando algo más complejo. Claro, es que justamente con el tema de la inteligencia artificial pasa eso de que nunca se la cataloga como inteligencia, se la cataloga más como modelo de, porque es muy específico en una tarea. Pero claro, con esas mismas redes neuronales, es más, creo que hace poco, lo voy a googlear para el próximo episodio, pero creo que hace poco se hizo la primera inteligencia artificial, ¿cómo se llama? Inteligencia tipo real. Era una máquina capaz de sostener una conversación y todo, pero era no era un modelo de lenguaje. Okay. Después me voy a fijar, creo que leí la noticia, pero
está muy difuso. Interesante eso. Pero claro, lo que pasa es eso, es que al fin y al cabo nosotros somos unos loros que fuimos repitiendo todo lo que nos pusieron en la cabeza alguna vez, o en base a todo eso creamos lo nuestro. Acá hay dos modelos, decir, bueno, nosotros nacemos y en nuestro interior existe una especie de alma que ya tiene un conocimiento que a lo largo de nuestra madurez se va expresando, o nosotros nacemos como un ser vacío que va recibiendo estímulos a lo largo de la vida y esos estímulos son los que van conformando el conocimiento o la identidad de la persona. Claro. Entonces acá tenemos dos grandes polos, que son los racionalistas que creen en que hay una razón, en que hay una idea que sobrepasa la humanidad, y los empiristas, en el caso de Hume, de decir, no, el conocimiento está todo intermediado por impresiones. O sea, vamos a resumirlo en una frase que es una cagada, pero que un poco resume, es ver para creer. Claro. Que ni siquiera es ver. En este caso sería impresionarse, para usar una frase. Pues entender la realidad a través de lo que puedo captar. Que lo que puedo captar son un montón de cosas, no solo lo que veo, ¿no? Ver, escuchar, oler, sentir, incluso darle cierto margen a la emocionalidad, ¿no? De cómo experimento yo las cosas en el cuerpo. Claro. Bueno, esta postura choca, lógicamente, contra el espíritu racionalista porque buscaba el conocimiento verdadero. Lo que dice acá es, choca con los racionalistas porque los racionalistas buscaban el conocimiento en ideas innatas, en racionamientos o demostraciones súper abstractas y como complejas, de tratar de buscar lo matemático, por ejemplo, del cosmos, ponele, ¿no? Y el giro empirista que se le da es una gran inspiración para lo que fue la revolución científica de ese momento, porque es como, pará, datos. Empecemos a conocer a través de lo que podemos ver, de lo que podemos demostrar, de lo que podemos de alguna manera estar seguros. Claro, es más es un paradigma de modelización contra uno más de estudio sería. O sea, en uno se intenta de modelar la realidad, por ejemplo, si lo quieres ver del lado matemático, con las leyes matemáticas como la ley de Newton y todo, que siguen un fenómeno real y lo matematizan, y en el otro se busca, en base a los datos, estudiar la evolución de un problema. Como por ejemplo se hace ahora con la Big Data. Tal cual. Bueno, es eso, es decir, bueno, acá hay una frase de Hume que arranca, con la que arranca el tratado de la naturaleza humana, que dice, todas las percepciones de la mente humana se reducen a dos géneros distintos que yo llamo o impresiones o ideas. Y acá hay una disyuntiva interesante. ¿Por qué? Porque él lo que dice es, nosotros no somos igual que muchos animales, en el sentido de que no solo nos intermediamos a través de impresiones, sino que el cerebro humano, además, imagina. Claro. O sea, nosotros podemos tener el conocimiento de lo que es un mate y el conocimiento de lo que es una taza, pero el cerebro humano tiene la capacidad de, en su interior, imaginarse un mate-taza. Y eso es como más generalizando, porque... Es más, hasta ni siquiera sabemos si el cerebro, tipo aparte del nuestro, tiene esa capacidad. La otra vez estaba viendo una noticia de que hay muchas personas que no tienen... ¿Vieron cuando vos pensás algo? Vos escuchás una voz en tu cabeza. Es como que habla y dialoga planteando ese pensamiento. Hay gente que no tiene esa voz. Que su manera de pensar es completamente diferente a la que tiene, por ejemplo, la mayoría de las personas, que es con esa que se llama voz interna. Tremendo. Entonces, como, claro, ya hasta ese punto de que, claro, desde nuestra perspectiva tenemos esas capacidades, pero en verdad las tenemos todos. O sea... Claro. Sí, haciendo una generalización, ¿no? Claro. Pero es interesante porque la pregunta acá es... Por ejemplo, pensando en una sirena, por ejemplo, ¿no? Sí. Nosotros podemos palpar o podemos ver una mujer. Y también podemos palpar o podemos ver un pez. Lo que no podemos palpar y ver es una sirena. Entonces, si la sirena, que la creamos en nuestra mente, tiene una forma, la podemos dibujar, podemos describirla, podemos armar una historia, podemos hacer un montón de cosas, pero la sirena existe. Claro. Entonces, si no estamos seguros de si la sirena existe, no es un conocimiento del que nos podamos agarrar.
O sea, sí lo podemos dejar para lo que es artístico, poético, etcétera, ficcional, pero no nos podemos agarrar de eso, por ejemplo, para hacer cosas morales. Claro. Por ejemplo, no puedo decirte, che, no está bueno que la gente salga a la noche a andar en barco porque hay sirenas, porque no es verdadero. Lo que puedo decirles es, no está bueno porque al no haber luz, te podés morir básicamente porque te puedes hundir o te puede caer un rayo, lo que sea. Que eso yo lo puedo comprobar empíricamente. Claro, algo que haya Entonces, pasado. Claro, y que puedo ver, de alguna manera, puedo ver en un caso concreto que alguien salió de noche y le pasó eso. Pero acá hay algo interesante que también dice Hume, que hay algo que hay una pelea que él tiene con la ciencia, que la voy a hablar un poco más adelante, pero es que hasta qué punto estamos seguros cuando hacemos predicciones. O sea, que la ciencia, que es esto que nosotros hablamos siempre del dogmatismo, ¿no? De cómo buscarle reglas generales y quedarse en esa y no tener la capacidad de decir, che, bueno, pero puede ser que, aunque a lo largo de todos estos años las cosas hayan cumplido estas normativas, o que, por ejemplo, esta ley universal se haya cumplido, ¿qué nos asegura que eso va a seguir siendo así? Claro. Por ejemplo, la gravedad. La gravedad es la gravedad, tiene la misma cifra, la misma fuerza, el mismo número. Desde Newton hasta hoy sigue siendo la misma, pero ¿tenemos certeza real de que mañana o dentro de 15 años la gravedad va a seguir valiendo lo mismo o va a seguir siendo el mismo concepto? Claro, el tema es cómo fundamentas tu teoría. Lo que pasa, por ejemplo, con las teorías que ya no son teorías, son más leyes, por ejemplo, la ley de gravitación universal, es que se ha probado tanto y en un contexto en específico que se puede decir que para ese contexto específico es una ley. Por ejemplo, las leyes de Newton se aplican siempre y cuando vos no te vayas a lo subatómico porque ahí dejan de funcionar. Entonces, hasta ese punto son leyes. Ahora, si vos, por ejemplo, decís, ¿qué nos asegura que esto no va a ser así? Cuando el conocimiento es una teoría, lo que nos lo asegura es la experimentación. Entonces, seguir comprobándolo día a día. Claro, entonces, si bien hay cosas que se dan por sentadas para poder seguir avanzando en pos de eso, la mayoría de las cosas se prueban y se reprueban constantemente. Por ejemplo, la gravedad ya se conoce cómo es el fenómeno, cómo funciona y qué es lo que lo origina. Por lo tanto, se puede explicar por qué es, por ejemplo, no sé, por qué la constante G es 8, no me acuerdo, 70 y pico. Sí. ¿Pero por qué? Por eso, porque se puede explicar porque vos tenés toda una teoría atrás que te lo fundamenta y tenés todos unos experimentos atrás que te lo fundamentan. Ahora, la frase de Hume es frente a la ciencia incertidumbre, que por eso no es incertidumbre en el sentido de que tener esa capacidad de decir esto siempre fue así y tenemos un corpus científico grande que lo demuestra, pero podría dejar de serlo. La mayoría de las cosas, por ejemplo, siempre que se hacen estudios, siempre se habla de probabilidad. Y es más, exacto. Y a veces ni siquiera de probabilidad, sino de posibilidad. Porque probabilidad significa que vos tenés la capacidad de probar que esto va a pasar o no va a pasar. Posibilidad es que simplemente es posible. O sea, no sé. Es posible. Bueno, Hume se agarra de eso y dice... la ciencia no deja de ser el mecanismo más certero que tenemos para conocer las cosas, porque es lo que nos da eso, al menos la posibilidad. O sea, nosotros entre, por ejemplo, el conocimiento que podría ser metafísico, religioso, que es la fe, por ejemplo, de decir, bueno, hay que tener fe, entre eso y un estudio que busque de algunos hechos y te diga, bueno, que esto pase es un 30% posible, bueno, eso es mucho más certero, me puedo agarrar de eso que decir, bueno, no tengo ni idea, pero si tengo fe va a salir bien, ¿se entiende? Entonces, son dos batallas que él da, digamos. Claro, y si estás bien a lo empírico, si vos tenés un estudio fundamentado con datos reales, por ejemplo, está mucho más estructurado que
posibilidad planteada desde la fe, que vos decís, por ejemplo, no sé, esto va a pasar porque, no sé, el universo conspira a mi favor. O porque siempre pasó así, o porque es el plan de Dios, o un montón de cosas que uno va rellenando en eso, que en realidad es qué sé yo, un relleno, hasta te diría, médico, para no cuestionarse tanto, porque hay gente que le molesta eso, ¿no? Sí, es más Digamos, para poner una curita y seguir, o sea, paliativo, ¿no? Me dijo eso, quería paliativo. decir paliativo. Bueno, la distinción entre impresiones e ideas, lo que lo define Hume, es eh, que las impresiones son la totalidad de los fenómenos de la mente. Entonces, dice que no hay idea alguna que nosotros tengamos en nuestra cabeza que no haya sido previamente una impresión captada por los sentidos internos. Claro. Por ejemplo, el hambre, el frío o el deseo, o externos, vista, gusto u olfato. Todas las ideas nacen de una impresión previa y por lo tanto, sin experiencia no hay conocimiento. ¿Cómo podemos decir esto? Por ejemplo, hablando de lo moral, que es el gran tema que agarra Hume, que dice, che, si la única forma de conocer la realidad es a través de las experiencias, ¿qué sentido tiene, por ejemplo, poner leyes universales o hablar del concepto de lo que está bien y lo que está mal? Claro. Si yo no me estoy basando en eso que está bien o que está mal en algo palpable. Claro, es O sea, más. yo estoy diciendo que robar es malo, por ejemplo. Sí, es que justamente así funcionan las leyes. Son generalizadas y descontextualizadas. El tema es que sin esa generalización no se puede normativizar una sociedad. O sea, Tal cual. ahí ya Sí, está. sí. Es complejo. No, no. No, pero Obvio, obvio. está bueno el planteo porque siempre pasa, por ejemplo, de que hay un montón de casos donde la ley falla por el gris. Y ese gris se da Claro. por esa generalización. Él lo que plantea es decir, bueno, ¿cómo podemos pensar? ¿Cómo hacemos para pensar en la moralidad sin Dios y sin la razón, que no deja de ser un Dios distinto? Claro. Entonces, la gente empezó a decir, bueno, esto está mal, ¿por qué? Porque hay un castigo de Dios. ¿Y qué es lo que le termina moviendo a las personas? Evitar esa experiencia negativa. O sea, el miedo a que en algún futuro me pase algo malo, que es exactamente lo mismo que el karma. Si uno actúa bien para tener buen karma, no estás actuando bien por ser bueno o porque sos consciente de que eso es lo mejor. Estás actuando bien para evitarte un daño a futuro. No, aparte es como si fuera un malo muy poderoso, porque no solo es un futuro, sino es un futuro que vos no vas a controlar porque es tu muerte, y encima donde vos no tenés nada de poder porque es alguien superior a vos. Además Pero, de que el mañana es absolutamente incomprobable. claro, pero pasa O mucho sea, también con el tema de la racionalización, o sea, porque cuando vos te quitas a ese Dios, vos lo que empezás a planear es, bueno, yo no voy a ser malo por cómo reaccionarían el resto hacia mí. Por ejemplo, no sé, yo no voy a robar por el miedo a ir preso, por el miedo a que la sociedad me ataque. Entonces sigue siendo un algo superior y es más por miedo al futuro, más que por simplemente una moralidad, se podría decir, correcta. O sea, claro, la propuesta de Hume en esto es decir, bueno, si de lo único que podemos estar seguros es de las impresiones y yo puedo experimentar malestar cuando a mí alguien me quita algo que yo quiero, puedo de alguna forma, a través de lo que él llama la simpatía, básicamente, entender que al otro probablemente le pase lo mismo que a mí si yo le quito lo que él quiere. ser empático. ¿Esto a dónde me lleva? Que es el terreno escabroso, al relativismo moral. A decir, bueno, la moralidad es relativa al sujeto o al lugar en donde se esté aplicando. Entonces, va a haber situaciones que en algunos lugares van a estar mal, pero esas mismas situaciones en otros lugares por ahí van a estar bien. Claro, por ejemplo, Por ejemplo, comer perros. En China está bien y es moral y es legal comer perros. Ahora, en Argentina, como estamos nosotros, o en Latinoamérica, es una aberración, ¿se entiende? Es una locura. Eh, pero en sí, comer perros, ¿es bueno o es malo? es. Y lo que diría Hume es, para los argentinos es malo, pero para los chinos es bueno. ¿Por qué? Porque
lo que él agarra para determinar si algo es bueno o es malo es la sumatoria de la felicidad o el displacer que genera lo que eso está pasando, digamos. Si acá en Argentina alguien se pone a comer un perro, lo que va a generar es un montón de malestar, porque culturalmente no estamos acostumbrados. Y no solo apartando, ¿no?, todo lo que es la sentencia del animal, que eso es independiente, ¿no? Pero diciendo a la gente, ¿cómo le pegaría eso? Y a la gente le pegaría mal. O sea, habría un montón de personas más molestas por eso. Ahora, ¿en China qué genera? Y en China les gusta. Y está todo bien. Es normal, eso. O sea, pero ahí hay un montón de cosas que se empiezan a normalizar. O sea, por ejemplo, se me vino al toque el ejemplo a la cabeza, por eso lo tengo que decir. Te describo una situación. Un adulto mayor, ya prácticamente anciano, se encuentra en un establecimiento con muchos nenes, bastante más chicos, y les da de comer de su mano en la boca, y los nenes en agradecimiento se van. Ok, sí, entiendo. Suena horrible, pero es una misa. O sea, sí, es una práctica totalmente común los domingos. Es una práctica totalmente común. Y fue como, claro, si vos lo analizás desde el lugar moral, desde una persona católica, es como, sí, es normal, porque es el sacerdote y está todo bien. Ahora, si viene, no sé, un chino que nunca vio nada cristiano, ni mucho menos es budista, y ve eso y dice, che, ¿qué están haciendo? ¿Cómo lo miraría Hume a eso, a ese suceso? Es rescatando las impresiones de cada persona que está ahí, diciendo, haríamos una encuesta, ¿no? Soy Hume, me pongo en la puerta de la iglesia y hago una encuesta. Che, ¿cómo la pasaste viendo esto? Bien mal, bien mal, bien mal, bien mal. Si el balance me da que es bueno, eso es bueno. Okay. Si el balance me da que es malo, eso es malo, porque genera un malestar social en cada uno de los individuos más grande que un bienestar, por así decirlo. Entonces, el empirismo es básicamente recolectar esas impresiones, porque de lo único que yo puedo tener una certeza es de lo que experimenta esa persona. Claro, lo complicado... Hablando, lógicamente, Hume separa, armando que acá está lo que no es tan empírico de su parte, de alguna forma, que es armar un arquetipo de humano promedio, porque hay seres humanos que no tienen las mismas facultades o las mismas posibilidades de tener esas impresiones. Por ejemplo, si hay alguien que se crió naturalizando la violencia, por ejemplo, probablemente su noción de lo que es la violencia sea muy diferente a alguien que se crió en un contexto hiperpacífico. Claro, pero si lo planteas del lado de, por ejemplo, encuestacional, si vos realizás una encuesta y empezás a intentar buscar una opinión generalizada, esos outsiders se te van a ir eliminando. ¿Por qué? Porque generalmente la opinión la opinión normal va a superar al resto. Lo que pasa acá es que es complicado generalizarlo en una sociedad mucho más grande. Porque pasa, por ejemplo, no sé, es como decir que todas las leyes que hagamos en Argentina de ahora en más van a tener que ser votadas con el mismo sistema electoral con el que elegimos presidente. Que, o sea, sería imposible y sería muy poco práctico. Por eso es que se terminan dando ciertas salvedades. Pero... No, sí, lo que estamos haciendo ahora es ponernos en la cabeza de Hume. Claro. Obviamente que el pensamiento filosófico y jurídico ha avanzado tanto que nos hemos amigado con otros pensadores, digamos. Es un buen ejercicio. Y llegamos también a una conclusión de decir, sí, está bien esto, pero tenemos que poner ciertas reglas de convivencia social hegemónicas para vivir más tranquilos, porque no podemos estar todos en modo juristas de todo el tiempo estar diciendo como la propia ley. Digamos. Sí, hegemónicas y a veces no tan hegemónicas. A veces simplemente es una respuesta a la moda o al poder del voto. Pasa, por ejemplo, no sé, en España, con todo el tema del feminismo radical y que se sacó hasta la presunción de inocencia de los hombres. Uh-huh. Y ahí ya, si vos haces una encuesta, ¿vos vas a sacar de que toda España va a estar a favor de eso? ¿O es algo un poquito más de buscar votos en un grupo muy específico? No, sí, obviamente que hay interés político. Claro. Ya. Pero, por ejemplo, el buscar votos es lo que se haría, por ejemplo, en un referéndum. Sí. O sea, es decir, cómo después, bueno,
hay algo que hay que tener en cuenta también, que con el tiempo para mí, yo creo que Freud lo hace un poco mierda a este planteo de decir el yo como ser consciente, de decir, che, las personas no sé si son tan conscientes o tan sensitivas para tomar una decisión en base a sus impresiones. Hay personas que muchas veces tienen impresiones totalmente confusas. Como diría el cuarteto. O que están atravesadas por una emocionalidad inconsciente que los hace tomar una decisión que no está basada en impresiones, está basado en un trauma, por ejemplo. En un trauma. Claro. Bueno, yendo a otro de los temas grandes de los que aborda Hume, está el tema de la causalidad, que yo lo nombré hace un tiempo, que es esta visión que él tiene de diferenciar entre consecuencialidad y causalidad. ¿Qué quiere decir? Que una cosa pase después que la otra no significa que la primera cosa causó a la otra. Es lo que hablábamos en el episodio pasado. Es lo que hablábamos en el episodio pasado. Entonces, ¿pero por qué él dice esto? Porque la causa es un gran tema, tanto teológico como filosófico, porque la causa es el por qué. Claro. Es decir, la causa es preguntarme por qué esto está pasando. ¿Y a dónde te lleva ese por qué? A la causa prima, a la causa primigenia, que es ¿qué es lo que generó todo esto? Generalmente termina siendo Dios, la razón, algo así, ¿no? Una abstracción, porque no podemos conocerlo realmente. Claro. Pero cuando él analiza el tema de la causa, lo que dice es, no podemos estar seguros de la causa porque de lo único que nosotros somos conscientes es de los efectos. Claro. O sea, yo soy consciente de lo que pasó, pero no puedo ser consciente en abstracto porque voy a tener una limitación sensorial, ¿no? Va a haber un punto en el que no voy a poder determinar cuál es el origen de eso. Y más de los problemas que son bastante más abstractos, porque establecer una causalidad de algo sencillo, como por ejemplo, no sé, un golpe o algo por el estilo, te puede llevar a corregir esa problemática y poder resolverla. Pero cuando el problema es mucho más abstracto, como en este caso, por ejemplo, no sé, la moralidad de una sociedad, cuando vos intentás de escalar a la causa, te llega llevando a tal absurdo de que lo más sencillo al fin y al cabo es decir, bueno, sí, Dios. Tal cual. Bueno, Hume lo que dice es que la causalidad es un fenómeno psicológico, es algo que pasa en la mente. Él dice, cuando nosotros vemos que dos fenómenos van relacionados consecuencialmente, o sea, uno detrás del otro, claro, nuestra mente por hábito empieza a establecer que uno es causa del otro. Es como una confusión del cerebro, de decir, che, cada vez que me toqué la nariz se apagó la luz. Ah, ok, entonces si yo me sigo tocando la nariz y se apaga la luz, me sigo tocando la nariz y se apaga la luz, en algún momento voy a decir, ¿qué carajo está pasando? Que yo me toco la nariz y se apaga la luz. Estoy generando eso. Sí, es un aprendizaje realidad, por observación. Claro. Y esto, ¿por qué lo plantea él? Que es muy interesante, porque él se da cuenta que esta incapacidad o esta confusión mental generaría un problema a la hora de definir conocimiento en base a las sensaciones, porque hay una confusión de la mente, claro, en el que dice, che, hay un montón de personas que ven que una cosa pasa después de la otra y que piensan que la primera cosa es la causa de la otra. Entonces acá las impresiones están fallando. Lo que dice él es que nuestra mente empieza a pensar que es probable que si pasa uno, entonces pase el otro, ¿no? Si está el primer caso, o sea, si está la primera acción, viene la segunda respuesta. Claro. Esta probabilidad lo que hace es como augurar o como darnos la certeza de que nuestra mente continúa en nuestro entendimiento hasta que, vamos a explicarlo más fácil, es lo que dije de, va a haber una cantidad de casos en la que eso pase hasta que nosotros nos convenzamos de que es causal. O sea, si yo me toco la nariz y se apaga una vez, es casualidad, pero si yo me toco la nariz 4 veces y se apaga la luz las 4 veces, ya no es casualidad, es causalidad. Claro. Y empiezo a pensar que, ok, el interruptor está acá. Pero en el mundo real no podemos decir que entendamos la causa de todo lo que vemos. O sea, y a eso es lo que él apunta. De decir, acá es donde se empieza a pelear con el tema de Dios. Porque decir que
Dios existe o que hay un creador o que hay un plan o lo que sea, es definir una causa que no la podemos comprobar. Claro. O sea, es decir, che, esto pasa por esto. O sea, hay un elemento primero que fue el que creó todo, entonces todo lo que hay nace de acá. Hoy la ciencia ha avanzado y bueno, se puede saber, por ejemplo, que estamos compuestos de los mismos elementos que casi todo, o sea, son 3 o 4 elementos que nos componen todo lo que existe en la Tierra, y se puede de alguna manera decir, bueno, más o menos estamos hechos más o menos de lo mismo, pero en ese momento para él era un sesgo. Sí, es que sigue siendo lo mismo, o sea, esa búsqueda tipo, constante de causalidad es lo que lleva a esa clase de sesgos. Es lo que yo te digo, es un problema irresoluble. Ahora, Tal cual. está bueno ese lugar desde donde se planta porque está como admitiendo de que el humano necesita esa causalidad. Y esa es una problemática, porque Tal cual. porque no todo tiene una causa, no todo tiene un... Y que tenemos esa orientación, de alguna manera quizá evolutiva, no sabemos, de buscar la causa, Claro. de entender por qué pasó, que es una respuesta de decir, che, esto pasó después de esto, bueno, entonces si yo hago esto va a pasar esto. Y eso, ¿a dónde nos lleva? A cosas que nos terminan afectando en el día a día, por ejemplo. No sé, una vez hablé en público y me dio vergüenza y me sentí mal. Entonces ahora sé que cada vez que hable en público me da vergüenza y me siento mal. Cuando en realidad, haciendo coaching con Hume, lo que te diría Hume es, ¿qué tan seguro estás de que vas a hablar de nuevo y te vas a poner nervioso? Por favor, realmente. No. ¿Qué tan seguro estás de que te va a tocar hablar de vuelta? ¿Y si no te pones nervioso? ¿Y si pasa, no sé, si de repente te sentís cómodo, ¿por qué no lo experimentas día a día? Y es interesante porque eso lo podés usar con todo. Nosotros creamos futuribles, o sea, como que creamos escenarios futuros basándonos en nuestras experiencias pasadas. Pero de lo único que podemos estar seguros es de lo que nos ha pasado, no de lo que nos va a pasar. Claro. Porque lo que nos va a pasar es un irreal. El problema es que nunca habría un aprendizaje. Tal cual. Porque si vos... Sí, es ad eterno. Claro, si vos siempre te basás en lo que pasa y nunca en lo que podrá pasar, nunca podés establecer un aprendizaje en base a justamente tus experiencias pasadas. No, te podés basar en lo que pasó y tratar de mejorarlo para que lo que pase ahora esté mejor. Sea distinto, pero justamente, claro, como no sabes... lo que cuando se plantea, él tiene una frase que es el tema del sol, que dice, todos estamos realmente seguros que el sol va a salir mañana. Claro. Y bueno, te podría decir, podemos armar ecuaciones atmosféricas y todo para tratar de explicarlo, pero la posta es que no sabemos. O sea, lo damos por sentado y puede haber unas probabilidades de 90%, 98% de que el sol salga, pero no deja de estar ese porcentaje de duda de decir, che, ¿y si no? No, ¿Y si sí. no sale? Lo filosófico indicaría de que puede haber una probabilidad. Ahora ya una probabilidad que no. Claro, lo práctico es que no, o sea... a ver. Y que no tiene sentido de alguna forma, claro, o sea, siempre quedarse metido en eso. Siempre hay error en la física, siempre hay error. Pero hay cosas que son tan improbables que ya son imposibles. O sea, es como, claro. Por ejemplo, hay un paralelismo que está bueno que es totalmente probable de que todo el oxígeno de tu habitación se quiera ir a una esquina y se quede ahí. Sí. Porque sí. Es probable. Vos podés en este momento morirte asfixiado porque le pintó al oxígeno. Ahora, sí. Es tan improbable de que entre todos los lugares para donde moverse se mueva justo todo junto a esa esquina, que para que eso suceda, tipo, deberían pasar un montón de años. O sea, es como que no tiene sentido. Pero sí, la probabilidad está. Claro, bueno, y eso te abre... O sea, si bien parece gris, ¿no? Porque decimos, che, no tengo certeza de una mierda. O sea, al final es como... Pero te abre la posibilidad de... ¿Qué es esto? Volviendo a ese Sócrates, el baño de humildad, de entender que quizás sabemos o tenemos menos certezas de las que creemos que tenemos. Claro. Es decir, che, hay probabilidades de que pasen un montón de cosas de mierda. Y si no pasan, de alguna manera... no sé si estar agradecido, pero decir como... bueno, existía una remota chance de que esto no se dé y por algo se dio. Ahora, ¿eso quiere decir
que hay alguien que está pensando en que las cosas se den de determinada manera? Y no, probablemente sea el azar. Claro, ¿hay o no hay un plan? Rozarse con ese vértigo que te genera el decir, che, medio que estamos vivos de pedo, ¿viste? Es un poco más divertido, por lo menos para mí, de decir, no tengo esa presión de sentir que me tengo que amoldar a un tipo de vida o que tengo que comportarme de determinada manera para que esto siga siendo así. Ejemplo, no tengo que sacrificar seres humanos como en los aztecas para que llueva. Simplemente llueve cuando se acumula humedad suficiente y llueve, literal. Ya está. Sí, no tengo que matar a nadie. Son las dos corrientes de memes científicos que uno te dice que vos sos insignificante porque sos una gota más de elementos dentro de todo un universo gigante, y el otro te dice, no, pero fíjate que de todos estos planetas vos agarraste y se generó la vida para que se genere razonamiento, para que vos seas consciente de tu existencia. Entonces, como, son dos corrientes diferentes. Sí. Ahora, sí. Yo me plantearía más en el medio de ni sos insignificante, pero tampoco tan importante. Sos increíblemente insignificante. Claro. O sea, sos tan insignificante que sos lo más increíble del mundo, porque justo pasó. Es tremendo. El azar, o decir, che, la vida se generó en este planeta probablemente porque estamos justo a una distancia que justo fue el calor suficiente y el desastre suficiente para que se dé todo. No, aparte me encanta porque más cerca siempre hay noticias, poner, no sé, bueno, la Tierra es el único que usa el sistema solar, y siempre salta el católico de turno a decir, viste, obviamente tiene que ser plan de Dios porque si no... Claro, pero el tema es que hasta hace 5 minutos Dios no estaba de acuerdo con que la Tierra era redonda y hay un sistema solar. No me vengas a meter ahora con que está todo bien. Claro. Pues si estaba acá, también estaba cuando extinguió a todos los seres humanos, todos los animales que había. Digo, sí, si está. Sí. Bueno, metiéndonos en otro tema que tiene relación con eso, es el tema del yo. Hume habla de lo que es el yo, ¿no? El yo como esta identidad que está detrás de nosotros, que experimenta las cosas, pero que permanece. Eso que a medida que pase el tiempo, por ejemplo, nosotros podemos ver fotos de nosotros de niños y podemos seguir pensando que somos nosotros, cuando en realidad no somos más. O sea, ese niño deja de existir. Pero nosotros tenemos la conciencia de que hay algo adentro nuestro que permanece, que probablemente sea la identidad, ¿no? De decir, che, si vos recreás un bebé exactamente igual a como yo era de chico, yo no soy eso. ¿Se entiende? Ella es un ser aparte. Sí, es lo mismo de, no sé, el tema con la teletransportación, que dicen que pasaba, o como pasaba en Altered Carbon, que les hacían como las copias, las fundas. Que vos seguís siendo vos o no, o es un clon tuyo. Bueno, la crítica que hace Hume a esto es parecida a lo de la causa. Y dice, si todo conocimiento parte de la experiencia, ¿qué experiencia tenemos de la existencia de nuestro yo? O sea, si él sigue su línea, todo lo que conocemos parte de lo que experimentamos. Claro. ¿Qué experiencia tenemos de que el yo, que es eso que está dentro nuestro, que sentimos que existe realmente? Porque lo que nosotros percibimos es el cuerpo. Claro. Y si nosotros sentimos nuestro cuerpo es distinto a nuestro cuerpo de cuando teníamos 5 años, pero nosotros seguimos siendo nosotros. No me acuerdo bien quién era la persona que lo había planteado, pero sé quién lo nombró en el podcast que hizo Javi Santolaya Crespo y The Well Project. Ahí vos lo veías que Santolaya había traído la paradoja esa de que podemos ser tranquilamente un cerebro flotando en el universo, y que todo el resto de materia y todo lo que conocemos es simplemente una alucinación. Y es como, un sueño. Sí, pero ¿qué filósofo era el que planteaba de que ninguna persona te podía probar su propia existencia? Tipo que... no estoy seguro, pero puede ser Descartes. Me suena el cerebro flotando, me suena Descartes. Con que vos solo podías probar tu propia existencia, pero ninguno más allá de vos mismo podías probar que existía y estaba vivo y que no eran una imaginación tuya. Claro, buenísimo.
Bueno, la respuesta de Hume frente a esta pregunta de si tenemos experiencia de nuestro yo o podemos o estamos 100% seguros de que existe el yo, Claro. es negativa, lógicamente, porque él defiende su postura. Es decir, si lo único que podemos conocer es a través de lo que sentimos, nosotros no podemos sentir eso que permanece en nosotros, porque no hay algo de lo que nos podamos agarrar. Lo que sí podemos tener, dice, son impresiones particulares, o lo que él dice un manojo, que su palabra es bundle, un manojo de impresiones. Yo no puedo agarrarme o sea, sentir mi esencia, por así decirlo, pero sí puedo identificar ciertas características que desde que soy chico a hoy se siguen sosteniendo. Ejemplo, me miro al espejo y veo que los ojos son del mismo color, más o menos mi cara es similar, mi voz me voy siendo consciente de cómo fue madurando, me gustan más o menos las mismas cosas. Entonces, podemos agarrarnos de ese manojo de impresiones para decir, bueno, hay más probabilidades de que yo siga siendo yo o de que el yo exista que de que no. O sea que no solo, ahora le agregamos una capa más, no solo no podemos probar de que el ajeno no existe, sino que tampoco nosotros. O sea, no existe nada. Nosotros. No existe nada. Es que por eso te digo que Descartes, Claro. Descartes era para mí ese que decía que el otro nunca nos puede probar su propia existencia, nosotros solo podemos ser la nuestra, y acá Hume le retruca, como diciendo, tampoco podemos probar la nuestra. Tampoco podemos probar la nuestra. Porque ¿en qué te basás? Claro. ¿De qué te agarrás para decir, che, yo existo? ¿Cómo? Claro, el problema tomando más, la empiria, ¿no? Tomando de qué impresión te agarrás. el problema es la temporalidad de ese yo. O sea, porque justamente lo que establece es que tu yo no es lo mismo que tu yo pasado ni que tu yo futuro. Y aunque uno lo vea como es, o sea, como que esa temporalidad tiene una correlación, no hay una prueba fehaciente de que lo sea. O sea, nada te asegura de que mi yo de chico sea el mismo que mi yo de grande. Que si vos ves fotos de mi yo de chico, dudás. Pero, sí. Pero eso es experiencia. Sí. Lo interesante de eso es decir, ok, si yo no puedo estar seguro de mi yo, ¿qué sentido tiene, o esto me lo pregunto yo, qué sentido tiene encasillarnos o definirnos en algo estático? Claro. O sea, decir, yo soy así. ¿Qué tan seguro estás? Si volvemos a Heráclito, el cambio eterno, todo cambia, todo fluye. ¿Cómo puedo estar tan seguro de que yo soy un ser estático que se define por determinadas características cuando en realidad nuestro yo es una fluctuación? O sea, estamos constantemente incorporando nuevas impresiones que van cambiando esa identidad. Sí. Obviamente que hay algo que se mantiene porque hay como un core, digamos, un núcleo en el que está nuestra personalidad de alguna manera, pero también ese núcleo va trayendo cosas nuevas que van incorporando aprendizaje. Por eso también es lo importante de esto de el conocimiento, ¿no? El conocimiento como una forma de automejoramiento, que es la propuesta de Sócrates, decir, bueno, la filosofía es lo que te mejora la vida o el pensar en sí, porque uno va cuestionando hasta ese mismo núcleo y lo puede cambiar. Es que lo que está bueno es eso, es si vos estás usando como justificación para, no sé, comportamientos de mierda, con yo soy así y punto, está bueno plantearse no sos así. Vos podés alterar cualquier mal comportamiento que vos creas necesario. Por ejemplo, no sé, alguna actitud tóxica, lo que sea que no te guste de tu persona, se puede modificar. Ahora, tampoco está bueno plantearse desde siempre hablando de polarizaciones, tampoco está bueno plantearse desde el otro polo de yo no soy de ninguna manera, por lo tanto puedo hacer lo que me pinte. O sea, es claro, como... bueno, sí. Al yo no tener ninguna forma específica, yo puedo alterarme constantemente sin tener ninguna clase de estructura en pos de el disfrute absoluto, yo qué sé. Claro, bueno, lo interesante es decir que uno no lo va a hacer, o sea, uno nunca es consciente de ese cambio. O sea, nunca tomás la decisión de decir yo voy a ser dinámico. Va a pasar, o sea, no. Es como que
es imposible, salvo que te metas qué sé yo, en la máquina del tiempo, en la cápsula del tiempo de Dragon Ball, que no vivas cosas. O sea, No, vas es a vivir que cosas que van a influir en tu conocimiento. uno es dinámico, pero ahí ya Sí, está el tema del razonamiento propio de decir, bueno, en este dinamismo yo conservo estas cosas, descarto estas cosas y modifico estas cosas. Entonces, está bueno obvio. plantear ese dinamismo porque nos saca de ese casillero de el plan de Dios y el destino y que somos Sí, así. o el yo soy así porque siempre fui así, que es como Sí, una actitud re pedante y de poca construcción de uno mismo. Es decir, bueno, lo que pasa es que yo siempre me enojé fácil, entonces si me enojo fácil me tenés que querer así. No, negro, si vos tenés las ganas de cambiar eso, lo podés cambiar, se puede cambiar. Eh, es interesante. Para agarrar otro de los temas, de los tópicos centrales, el sentimentalismo, que es las propuestas de Hume tuvieron impacto muy grande en dos cosas que son de las que estamos hablando justamente ahora, porque es lo primero que sale, sí, que son lo moral y lo estético. claro. ¿Cómo podemos hablar de que algo es bueno o es malo si todo depende de las impresiones? ¿Y cómo podemos hablar de que algo es bello o feo si todo depende de las impresiones? Porque estamos relativizando, no hay una, no hay una columna en la cual nosotros podamos decir, bueno, esto es lo que determina lo bueno y lo malo, lo feo y lo lindo. Sí. Lo que termina dependiendo más bien del sujeto o más bien de la situación, etcétera. Sí, Eh, un bocadillo de recomendación como para, tipo, en este mismo pensamiento, es la serie Bellas Artes, no sé si la viste, está buena, sí, está muy que, buena. que justamente hace ese paralelismo de, ya abocado más al arte, de cómo, nada, el arte New Age, lo woke, le resultan recontra chocante a una persona que es un poco más conservadora. Y cuando vos te planteas desde el lado de esa persona, decís, no, bueno, pero tiene un poquito de razón. Tipo Sí, como, sí, tiene un punto. tiene un Claro. puntito. Como- Bueno, Hume, ¿cómo resuelve esta disyuntiva? De decir, bueno, che, pero si todos son impresiones, ¿cómo hacemos con la moral? ¿Cómo hacemos con la estética? Entonces deja de haber cosas que son buenas y que son inherentemente buenas, deja de existir la maldad como concepto, deja de Claro, existir lo bueno, lo bello, que o sea, el chabón se está peleando con la base, las tres patas de la filosofía, que es lo bueno y lo malo, lo bello y lo feo, y lo justo y lo injusto. O sea, claro, es como ética, estética y hasta en epistemología también se pelea porque dice no podemos conocer. O sea, ni siquiera puedo definir qué es lo que conozco y lo que no conozco. Entonces, para eso pone un paño frío y dice, bueno, la solución consiste en darle importancia a los sentimientos, que dice, los sentimientos sí son algo que podemos vivir y de los cuales podemos tener una experiencia. O sea, sí somos conscientes de alguna manera de lo que nos pasa cuando estamos frente a algo bueno o malo, bello o feo. ¿Se claro. entiende? Entonces dice, como fuente epistemológica en relación a la moral y a las artes, es importante tener en cuenta los sentimientos. Para Hume, el bien no es otra cosa que el sentimiento de aprobación que sentimos hacia las acciones de los demás. O sea, cuando alguien hace algo que a mí me hace sentir bien, eso es bueno. Cuando alguien hace algo que a mí me hace sentir mal, eso es malo para mí. Y también nos podemos poner de acuerdo en decir, che, esto, ¿cómo nos hace sentir mal? Bueno, es malo. Claro. ¿Se entiende? Bien. Y le dan un lugar muy importante, que es muy parecido a Epicuro en esto, de la felicidad. De decir, che, en vez de armar deberes o normas exageradamente abstractas a las cuales tengamos que adherirnos, ¿por qué no nos basamos en aquellas cosas que nos hacen sentir bien y que nos hacen sentir mal? Y en vez de adaptarnos a una regla abstracta, nos permitimos aquellas cosas que nos hacen sentir bien a la mayoría o nos hacen sentir mal a la mayoría. Claro. Eh, entonces dice que algo es bueno o malo equivale a que esa acción nos agrade o nos desagrade. Ahora, ¿cómo podemos hacer una moral empirista, no? Tipo, básicamente es la gran pregunta. Dice, se trata de examinar cuándo y en qué situación emerge el sentimiento malo, bueno o agradable o desagradable. Claro, pero siempre
de como la mayoría sería. Sí, un acuerdo. Claro. O sea, que termina siendo, si uno se pone realista, termina siendo medio así, porque fuera de lo que es la normativa legal, lo que son las costumbres, es básicamente un acuerdo implícito entre un montón de personas de decir, che, qué sé yo, bostezar en la mesa de mala educación. ¿Por qué? Y, qué sé yo, porque a mí me molesta y a vos te molesta, sí, a mí, bueno, listo, no lo hagamos, listo, ya está. Está bien, está mal, listo. Claro, es como que yo creo que en lo criollo, por ser de Argentina, pero en la costumbre, en el folclore, es la forma más natural de ponerse de acuerdo en sociedad, de decir, che, si estoy en pareja con alguien, no me gusta que le vengas a hablar o que le tires onda, ¿entendés? Tipo, a mí me hace mal, si vos estuviese en esta situación, ¿te gustaría? No, bueno, listo, estamos todos de acuerdo, Sí, tipo, no nos jodamos. es por eso son muchos los choques culturales, o sea, no Claro, sé, si volviendo al oriental, si una persona de oriental viene acá, se va a encontrar con una sorpresa cuando ninguno haga ruido en la mesa. Y nosotros nos vamos a encontrar claro. con una sorpresa cuando ellos sí. Entonces, como... Claro, que escupan, erupten, tiren. Pues decir, bueno, ¿es malo eso? No, nosotros lo experimentamos como algo malo porque no tenemos esa costumbre o no estamos adaptados, digamos, a esas acciones, por Claro, así decirlo. Bueno, y lo mismo ocurre con respecto a la belleza, dice Hume. La belleza no es una cualidad de los objetos, no consiste en aquella línea o aquella combinación de colores que vuelven al objeto bello, sino que la belleza es una sensación de agrado que nos recorre cuando observamos a los objetos. Dice Hume a este respecto en el tratado, dice, eh, cita a Euclides, que no sé quién es, pero se llama Euclides. Euclides ha explicado completamente todas las cualidades del círculo, pero no ha dicho en ninguna proposición una palabra de que el círculo sea bello. La razón es evidente, la belleza no es una cualidad del círculo, es solo el efecto que esa figura produce sobre la mente. Entonces, él se abstrae de todo y dice, yo no sé si lo que yo estoy viendo es bello en sí, pero sí puedo entender que a mí me genera una sensación de agrado. claro. O sea que cuando yo lo veo, me genera algo positivo. Y entonces defino que, como es bueno, acá estamos haciendo una analogía muy interesante, que es lo bueno y lo bello causan lo mismo en el No, ser que pero percibe. es interesante porque ataca a Euclides. Euclides es, paréntesis, es un matemático del año del Matemático. pedo, es como Pitágoras, Ok. pero claro, Euclides siempre hablaba de la belleza como algo proporcional, o sea, siguiendo sus proporciones. Es como vieron lo de la proporción áurea, que todo lo bello Claro. sigue una proporción matemática, pero ¿por qué? Porque es una búsqueda de matematizar, modelizar algo abstracto como es la belleza en este caso. Y va totalmente en desacuerdo con lo que plantea Hume porque obviamente es modelizar algo con algo inamovible. O sea, Bueno, Hume dice que la única ciencia que es 100% exacta es la matemática, porque la matemática no necesita experiencia empírica para llegar a un resultado, claro, porque está hecho en base a abstracciones. O sea, un triángulo va a tener siempre tres lados, es que es su un propio triángulo plano. equilátero va a tener tres lados tipo iguales. O sea, es que es un poco lo que vos decías con el tema de la física o de las reglas de la física. La matemática crea su propio entorno en donde esas reglas se cumplen y la física lo mismo. Hay un entorno en el que estas reglas se cumplen, pero si cambiamos el entorno, esas reglas se van a dejar de Es cumplir. que justamente por eso es la única ciencia exacta, porque es su propio Claro, entorno. La matemática como constructo es un algo que se autoconcluye y se autocompleta. No tiene claro, fuga porque fue creado para ese motivo, pero también perfecto. es una herramienta para el resto de las ciencias. Por eso Sí, sí, mismo, sí. es como, no sé, analizar un martillo. ¿Qué le falta a ese martillo? ¿Qué tiene de malo? ¿Qué tiene de bueno? No, nada, es punto. Es una Claro, sí, herramienta. sí. Pero por eso, Tal si vos cual. te lo pones a analizar como ciencia, es exacta, más si te la pones a analizar como herramienta, tiene sus fugas. Y ahí es Sí, sí, cuando como todo. su exactitud se Lo va. lo que él dice es que de la única que nos podemos fiar de tener certezas reales, o sea, Sí, certezas 100% es matemática, pero porque
sus reglas están hechas para que se llegue a Claro, conclusiones, y digamos. el tema también es que sus problemas son propios, porque Claro, la son matemática matemáticos. son problemas matemáticos y las respuestas son Mm, matemáticas. O sea, es tal como, cual, no, te podés basar en eso, más si vos lo querés traer a la realidad no podés, porque no existen, a menos que tal vos cual. la uses para. Eh, bueno, acá lo que nombran es que, bueno, este sentimentalismo o basarse en que lo bueno es aquello que agrada a la gente y lo malo es aquello que desagrada, o lo bello es lo que agrada y lo feo es lo que desagrada, Mm, dice que, bueno, rozás un poco el relativismo moral, porque en cierto aspecto dependés de que en determinada sociedad o a determinada persona le agrade. ¿Qué hacemos, por ejemplo, con la gente que le agrada someter a otros? claro, ¿O qué hacemos con la gente que le agrada vivir a costa del sufrimiento de los demás? Bueno, ahí hay un dilema. Obviamente que Hume en su tratado lo ahonda en profundidad, acá estamos viendo un resumen, pero él siempre va a tratar de buscar una solución intermedia, de decir, bueno, si yo, por ejemplo, disfruto de hacerle daño al otro, yo no estoy respetando el sentimiento del otro. claro. Y yo me tengo que basar en la simpatía o en la empatía de decir, si yo estuviese en su lugar, a mí me gustaría que me sometan por divertimiento. Ahora, hay personas que les gusta que la sometan. Y es un quilombo, ya el cerebro humano de decir, bueno, no nos podemos agarrar de cada experiencia porque es súper dificultoso. Por eso llegan, ¿no? Digamos, los conceptos más universalistas de decir, bueno, hagamos 20 reglas básicas y después hagan lo que quieran, negro, tío. Pongamos más o menos de acuerdo en un par de cosas y ya está. Eh, y bueno, en relación al sentimentalismo estético y moral, eh, hay una sentencia, una frase de Hume que marcó mucho su forma de pensar, que es que la razón, o sea, la racionalidad o el pensamiento, es y solo debe ser esclava de las pasiones. Claro. Y es muy interesante porque va en relación a lo que él piensa, no quiero decir ni que esté bien o que esté mal o lo que sea, pero lo que él dice es, la fuente del conocimiento más grande que tenemos son nuestras emociones. O sea, no deja de ser la razón, pensar en algo, no deja de ser un producto, una consecuencia de haber sentido algo en un inicio. ¿Qué quiere decir? Yo no voy a ponerme a pensar si lo que estoy viendo es bueno o malo, si fuese bueno. Claro. O sea, yo voy a pensar si es bueno o malo si lo que estoy viendo me desagrada por dentro. De decir, che, no sé, estoy viendo que están maltratando a un niño en la calle. Y voy a ver esa situación y probablemente, si tengo las facultades y soy un ser humano convencional, me desagrade verlo. Entonces ahí voy a cuestionar, che, ¿por qué? ¿Esto está bien o está mal? Bueno, y a tratar de indagar en ese sentido, pero a lo primero que le tengo que dar lugar es a esa sensación que tengo de, bueno, esto me desagrada o esto me agrada y como fundamentarlo ahí. Sí, es más, y Eh, hasta en ese punto hay variabilidad, porque por ejemplo, si vos solo te basás en el hecho de, volvemos al caso del maltrato infantil, si vos solo te basás en el hecho de que hay una persona maltratando a un nene, te va a desagradar. Ahora, si vos viste que ese nene antes hizo algo malo y lo ves, es como que en ese punto te pone la duda. claro, es decir, Es como, bueno, pero claro, quizás vos, es un castigo excedido. claro, quizás es un castigo excedido, O, pero el acto sigue siendo igual de malo. sí, Entonces, sí, es sí. como, hasta en ese punto hay variación. Entonces, depende mucho de, tipo, por eso es que tipo, la sensibilidad no es tan exacta, porque Claro. depende del contexto. Bueno, entonces Hume en este sentido es un crítico de la razón instrumental. La razón instrumental es, para explicarlo de alguna manera, el argumento racional de aquello que me sirve para la vida, ¿no? Es la Claro, razón como instrumento. Bueno, dice, el filósofo muestra en el tratado que la razón únicamente puede dirimir
distintos medios para determinados fines. O sea, que lo que puede hacer la razón es decir, yo quiero llegar a tal lugar, ¿qué vía utilizo? ¿No? O sea, la razón te sirve para qué? Para, en un escenario determinado, elegir el camino. Pero no te sirve muchas veces para elegir el destino. El destino muchas veces es una pasión. Es decir, yo quiero conocer tal cosa y hay algo adentro mío que me lo pide, y la razón, ¿qué hace? Bueno, pongo paños fríos. Podríamos hacer una analogía con un carro de caballos, de decir, bueno, las pasiones son los caballos y la razón es la rienda. ¿Se Claro. entiende? Pero la pasión termina siendo eso, que la pasión o el sentimiento, la emoción, lo que nos mueve a hacer, aprender, conocer, experimentar. Pero bueno, dice, usan un ejemplo acá que está bueno, que dice, la razón actúa cuando pensamos en cómo ir al cine, si en bicicleta o caminando, si por un camino o por este o por el otro. Pero la decisión de ir al cine, en vez de estudiar, no es una decisión racional, sino meramente pasional. O sea, tengo paja de ponerme a estudiar y hay una buena peli. Tengo ganas de ir a ver la peli y no tengo ganas de estudiar. Lo que utilizo con la razón es el medio con el que yo llego a hacer eso, pero lo que me impulsa es el deseo o la pasión. Entonces, de esto lo que se extrae es que los fines, en este caso ir al cine o estudiar, solo pueden considerarse irracionales como medios, acá se pone complejo, respecto a otro fin mayor. O sea, criollo. Los fines no son en sí mismos racionales ni irracionales. O sea, yo no puedo razonar hacia un fin. Solamente puedo pensar qué tan racional es ir al cine o estudiar con un fin mayor. Por ejemplo, estoy estudiando una carrera. O sea, si yo quiero llegar a recibirme de una carrera, voy a tener que razonar en esos fines. Es decir, bueno, lo que me convendría para que el fin mayor se cumpla es que los fines menores sean estudiar y no ver películas constantemente. Claro. Bueno, y acá entramos en otro pasaje de Hume que es un poco complejo, pero está bueno, que es, no es contrario a la razón, o sea, no es irracional preferir la destrucción del mundo entero a rascarme el dedo. Es razonable, ¿se entiende? ¿Por qué? Porque la deducción es tipo... es como que lo que él está argumentando ahí es decir, si nosotros hacemos una argumentación lógica, puede haber un momento en el que la razón te llegue a decir, bueno, no me importa sacrificar a quien sea con tal de no pasarla mal. Que en base a estos pensamientos han pasado cosas atroces que han sido razonables. Por ejemplo, exterminar a una etnia razonablemente para que el país salga adelante. Cada vez que Fran dijo razonable, hizo comillas. Claro, lo razonable no siempre es ético, no siempre es bueno, no siempre es algo que le agrade a la mayoría. No, es simplemente y aparte, que sigue una consecución de pensamientos. No, aparte siempre la racionalidad va en pos de la emocionalidad de la sociedad en la que está. Por ejemplo, para la Alemania nazi era racional usar a los judíos como el ratas de laboratorio para avanzar en la ciencia. Y estaba perfecto. Para la sociedad actual es una aberración. ¿Pero por qué? Porque en ambos momentos... Y para los judíos de ese momento fue una aberración también. Sí, obvio, desde ya. Sí. Ahora, en ese momento la racionalidad tenía sentido, pero justamente por eso, como rienda, que es una herramienta más. Vos no podés fundamentarte única y exclusivamente en esa racionalidad. Es que, bueno, y ahí es lo que él dice, lo resumo porque lo dice en arameo, pero lo que dice es razonable preferir mi bienestar a el bienestar de un desconocido. Incluso es razonable preferir mi bienestar causándole un malestar a alguien que no conozco, claro. Que es lo que hacemos todos los días. Es decir, muchas veces somos conscientes de que, no sé, nuestros hábitos generan un impacto nocivo en un montón de personas o en un montón de seres en general. Pero seguimos ese proceso deductivo o inductivo de decir, bueno, pero a mí me da, qué sé yo, a mí me genera bienestar hacer lo que hago y no me importa tanto lo otro. Y ahí estoy haciendo un proceso razonable. Ahora, razonable no quiere decir ético.
No, y O sea, ahora, que algo sea razonable no significa que esté bien. A eso es lo que él apunta con esta crítica. como herramienta de la ética, lo que fue creado para justificar eso es el dinero, por ejemplo. Yo por querer comer no sé, unas milanesas, voy y le pago a una persona que las haga, y esa persona tiene que trabajar, tiene que tener un montón con todo lo que eso conlleva, con todo el disgusto que eso conlleva, para que yo coma mis milanesas. Pero bueno, yo le pagué. Entonces, es una Tal herramienta cual. justamente que le da su marco ético a ciertas actitudes que son bastante egoístas. Claro. Bueno, después me quedan dos temas que los voy a hacer un poco rápido porque ya estamos en tiempo. Pero bueno, de Hume se extrae algo que a mucha gente le ha causado malestar, que es la famosa falacia naturalista, que se extrae de un fragmento lógicamente, su tratado, que es su ópera prima, Que nadie en leyó. el sentido de decir, dice, no puedo dejar de añadir a estos razonamientos una observación que tal vez pueda tener alguna importancia. En todos los sistemas de moralidad con los que me he encontrado hasta ahora, siempre he observado que el autor procede durante algún tiempo de la manera ordinaria de razonar y establece la existencia de un Dios. O hace observaciones sobre los asuntos humanos cuando de repente me sorprendo al encontrar que en lugar de proposiciones de lo que es y no es, no encuentro una proposición que no esté conectada con un deber y un no deber. Ahora lo explico. Este cambio es imperceptible, pero es, sin embargo, de última consecuencia. ¿Qué es lo que quiere decir acá? Que él dice, en todos los sistemas morales con los que yo me encontré, siempre en vez de ver lo que es y lo que no es, se trata de ver lo que debería ser o no debería ser. Claro. Nos estamos basando en la existencia de un Dios o de una autoridad que define qué es lo que debe ser o lo que no debe ser, en vez de que la moralidad tenga un criterio más objetivo de decir, bueno, ¿cómo es el ser humano? Claro. ¿Qué es lo que hace? ¿Y cómo puedo definir eso que hace como algo bueno o malo viendo el impacto que tiene, digamos, en los demás? Que sería algo más objetivo, científico, o como una moralidad científica, por así decirlo. Bueno, Moore es otro pensador que tiene un libro que se llama Principia Ética, en 1903, llamó falacia naturalista a la trampa que Hume dice acá, que dice, la falacia naturalista consiste en pasar del ser al deber ser. Este paso en los razonamientos, que puede parecer legítimo, no está justificado, como denunció Hume. Es decir, no se puede deducir la moralidad de la realidad. O sea, que algo sea, no significa que eso sea bueno. Claro. Por ejemplo, todos los animales se matan entre sí, entonces matarse entre sí es bueno. ¿Por qué? Porque todos los animales se matan entre sí y el ser humano es un animal. Puedo deducir que matar no es malo porque somos animales. Y no, o sea, no necesariamente, porque que sea natural algo, que es lo que hablamos siempre, que algo sea natural no significa que eso sea bueno, que sea sano, que sea lo que sea. El cianuro es natural y igual que, te mata. claro, exactamente, ese es el ejemplo. Que la aspirina venga del roble no significa que podamos cortar corteza de roble y venderla como medicina ancestral, ¿se entiende? Tipo, bueno, va por ahí. Spoiler, no lo hagan, les va a hacer mal el estómago. No lo hagan, mucha fibra. Pero bueno, y la última gran pelea, si cerramos este ciclo humeano, es la crítica a la religión, que me guardé la cereza para el final. Aunque Hume está en el iluminismo, o sea, está en una época en la que se estaban tratando de desprender los pensadores, los filósofos, los científicos de la religión, y veníamos de una época en la que habían asesinado a personas por decir simplemente que el sol giraba, que la Tierra giraba alrededor del sol, Sí. o que la Tierra era redonda y cosas como por el estilo. La filosofía de Hume es fuertemente anticlerical y atea. El empirismo de Hume no permite afirmar que exista Dios. De hecho, él tiene la frase de frente a Dios, escepticismo. Y frente a la ciencia, incertidumbre. Por eso se pelea con los dos, pero se pelea más con Dios. Dice, si todo conocimiento deriva de la experiencia, volvemos a lo mismo, ¿cómo fundamento la fe en un ser del cual no tenemos impresión alguna? Claro.
que obviamente hay católicos y personas de fe que te van a decir, yo sí experimenté la presencia de Dios. Bueno, se puede tener en cuenta, pero ¿experimentaste realmente o fue un proceso psicológico de convencimiento y de sugestión o de algo colectivo, lo que sea? Bueno, eso es indudable. Acá es donde Hume de última la pifia en este sentido de decir, che, hay gente que tiene visiones, por ejemplo, ¿y cómo mierda hago para Sí, retrucarle eso? y existe la sugestión, o sea, justamente. También. Como... Pero hay personas que, por ejemplo, tienen conexiones que ellos experimentan muy vívidas, paranormales, y que con eso fundamentan su fe. Y bueno, ahí es un caso particular en el que, bueno, Hume tendría que bailar un poco y decir, bueno, por ahí esas impresiones no fueron la regla y fueron una excepción, digamos. Sí, es la excepción que hace a la regla. Bueno, lo que dice es que podría objetarse que la experiencia de Dios en la tierra se halla en la experiencia de los milagros. Esto es lo que dice Hume. Verdadero rastro de la esencia divina, o sea, que existan los milagros. Sin embargo, Hume dice que los milagros son fruto de la mente humana y su facilidad para ver allí donde no hay nada. ¿Qué dice Hume? El humano imagina. Es la capacidad que tenemos nosotros, que es lo que él definió entre impresión e idea. ¿Dónde tengo conocimiento fiable? En la impresión. La idea es simplemente una abstracción de mi mente que se está creando en ese momento porque mi cabeza tiende a tratar de darle un sentido a lo que veo, porque si lo que veo no tiene sentido, me angustia. O sea que impresión es algo más relativo a los sentidos. Y las impresiones son absolutamente sensoriales. Claro. O sea que tanto sentidos externos como internos. Para todo el tema de las visiones, para todo el tema de las visiones y todo, se puede justificar con que no fue sensorial. Claro, pero ahí es lo que dice él de la facilidad de la mente humana para ver algo allí donde no está. Claro. O sea, que es un producto de la mente. Imaginar. ¿Cómo podemos censar eso? Bueno, ponemos 1000 personas a que se paren en el mismo lugar y a ver si tienen visiones. Y probablemente de las 1000, 1 o 2 tengan visiones y ahí decimos, bueno, no hay nada, muchachos, no vamos. Y de última, que las personas que tuvieron la visión que lo sigan creyendo, no pasa nada, está todo bien, no hay que linchar a nadie. Simplemente es decir, yo no me puedo agarrar de eso porque no es algo fiable. Claro, yo no para construir algo. No puedo, por la opinión de ellos dos, hacer de esto una ley. Claro, y si lo que vos viste fue una experiencia súper personal de decir, bueno, yo vi que me bajó un ángel y me dijo que yo soy un ser de luz y qué sé yo, buenísimo. Ahora, si el ángel bajó y te dijo que sos un ser de luz y que vos tenés que dominar sobre la tierra y enseñarle lo que es bueno y malo a la gente, no. Entonces, por eso Hume para eso dice, bueno, hay algunas cosas que no son dañinas, que sean imaginadas, pero hay otras cosas de las que no nos podemos basar en eso para, por ejemplo, elegir un rey. Que haya una unción divina y que haya una autoridad que la eligió Dios. Si ni siquiera estamos seguros si existe. O sea, va por ahí el cuestionamiento, ¿no? Básicamente de cuestionar aquellas cosas que son causas imaginarias. Claro. Que no tenemos la certeza real de que pase, pero que nos convencemos de que sí. Sí, dice, le quita poder a la deidad. Y a todo lo que viene de ahí, a la autoridad vertical, a que alguien diga algo basándose en que es como que él conoce la verdad y ilumina a los otros, claro. Etc. Y es de nuevo abrazar esto de la duda, ¿no? De la duda como instrumento de conocimiento. No la verdad, sino el dudar. Bueno, y lo que dice es cómo podemos estar seguros de que no es un suceso propio de la naturaleza humana, o sea, cómo podemos estar seguros de que no es nuestra mente la que genera eso, y por ser poco frecuente desconocemos sus causas o es simplemente novedoso. O sea, ¿cómo podemos estar seguros de que un milagro es un milagro realmente? Y no es que el cerebro humano, en algunas excepciones, genera esos escenarios imaginarios. Claro. Y como es tan poco frecuente, nadie se dedicó a estudiarlo. O porque había tantos milagros antes que no había ciencia y ahora hay nulos o casi ninguno, y los que pasan muy pocas veces se pueden demostrar. Sí, sí. Y los que se pueden demostrar muchas veces, por ejemplo, no sé, hay
capacidades físicas de monjes tibetanos que se pueden explicar científicamente por la adaptación o la neuroplasticidad y un montón de cosas. O sea, si se puede decir, che, este chabón le parten un palo en la espalda porque desde que tiene 9 años le parten palos en la espalda. Entonces no es que tiene superpoderes mentales, es que su espalda está absolutamente anulada con el tema del dolor. ¿Entiendes? Todo el sistema nervioso de ahí no está. Claro, tiene absolutamente hipertrofiada la espalda y ya no le duele nada y no es una posesión mental ni nada de eso. Lo mismo con ciertas, qué sé yo, actividades más esotéricas como el yoga o tai chi o qigong, todo esto que es el control de la energía, y en realidad lo que estás haciendo es moviéndote y respirando controladamente y con serenidad mental, y eso te calma. ¿Cómo te calmaría salir a caminar y respirar tranquilo? Bueno, y dice, igual Hume no es ateo porque viene de una familia protestante, sigue teniendo esa duda de decir, bueno, Dios podría llegar a existir, digamos, no digo que no. Deja la ventana abierta. Yo creo que más lo hizo para que no lo vayan a matar, lo mismo que Descartes, como que había cierta duda, pero no, como que la puso en pausa para evitar conflicto. Y lo que dice, para cerrar, dice, aunque pasara algo realmente extraordinario, algo que no supiéramos explicar realmente, ¿por qué le damos a ese caso mayor peso de conocimiento que al resto de miles de observaciones que hemos realizado en nuestra vida cotidiana? ¿Por qué dudar de todo lo visto hasta ahora por un simple fenómeno que no se repitió más que una vez? Claro. O sea, si vemos un milagro, vemos una cosa una persona que vuela, y de repente decimos, un solo caso basta para que vos anules todo el conocimiento que tuviste en toda tu vida de decir, che, el ser humano no vuela. Claro. Esto es lo que agarra él, de decir, ¿por qué le damos tanto peso a un milagro? ¿O por qué le damos tanto peso a, lo que dijo Jesús tiene tanta importancia porque el tipo sanaba enfermos? Y vos decís, ¿cómo sabemos que eso pasó? Por testimonio. Pero si el testimonio es la base más baja de la evidencia que podemos llegar a tener. Bien. Y dice, acá es lo que dije hoy, ¿no es curioso que los milagros se hayan dado con mayor frecuencia en religiones analfabetas? ¿O en épocas de menor acceso a la cultura, donde la gente no podía investigar, no podía realmente dudar, porque eran tribus, o sea, eran personas que no tenían ni la más puta idea de lo que les estaban diciendo, muchos ni siquiera tenían recursos para acceder a leer y a aprender, y muchas veces cuestionar lo que estaba pasando era sinónimo de que te linchen o que te apedreen? Sí, fíjate, en ese momento. Fíjate cómo se fueron devaluando los milagros, que al principio en el Antiguo Testamento tenés que Dios abría la tierra en dos y caían todos los impuros. Después, bueno, Jesús sanaba un par de enfermos. Las manos y te desmayás. Claro, no, Jesús sanaba a algunos enfermos, bueno, multiplicaba panes. Ya ahora un milagro es, por ejemplo, Juan Pablo II corrió una bala. Ahora es Matrix. O sea, se fue devaluando cada vez más. Bueno, pero ahí dice algo que es: las ventajas de empezar una impostura entre personas ignorantes son tan grandes que, aunque el engaño sea demasiado burdo como para imponerse a la mayoría de ellos, lo cual ocurre, aunque no con mucha frecuencia, tiene muchas mayores posibilidades de tener éxito en países remotos que si hubiera comenzado en una ciudad famosa por sus artes. Esto es lo famoso de las periferias, ¿no? De hecho, el concepto pagano significa incrédulo. Es decir, las personas que, por ejemplo, en los alrededores de Europa, cuando les iban a contar el tema de Jesús, eran tipos que tenían dioses mucho más picantes que el dios cristiano. Es decir, amigo, yo tengo Odín, ¿entendés? Y Thor. O sea, que el tipo yo le mato una cabra y llueve y tengo cosechas y todo, y vos me estás diciendo que ahora es amor y el prójimo y qué sé yo qué mierda. Es que por eso también se da la fácil aceptación. O sea, claro. No tenía que sacrificar 3 becerros. Está bien. Claro, chao. Ahora, el planteo es, obviamente es mucho más permeable, y esto, atención, porque es muy interesante con lo que está pasando ahora, es mucho más permeable el discurso religioso en lugares donde hay alta pobreza y alta ignorancia.
Por eso el último bastión que tiene la fe católica es Latinoamérica. Claro. Porque en el resto de los países tiene cada vez menos fuerza. ¿Por qué? Porque en el resto de los países hay un acceso a la información mucho más grande. Incluso la gente en países desarrollados que se acercan al cristianismo, se acercan de una forma más filosófica y menos dogmática que en países de nuestros compañeros latinoamericanos, que muchas veces es la última gota de esperanza que tienen para que su vida no sea un calvario, porque es como la esperanza de que Jesús es una persona que dijo: es más fácil que pase un camello por el ojo de una aguja que un rico al reino de los cielos. Y eso es un bálsamo para la persona pobre, porque te da un anhelo de que en algún momento vas a vivir algo mejor. Pero ese bálsamo no deja de ser un opio. O sea, si bien te calma, también te seda. Porque también te hace no estar enojado con la situación que estás viviendo, que tranquilamente podría ser cambiada no por uno, sino por política y por movimiento y por organización, digamos. Para cerrar, trayendo la crítica al presente, este texto que está en la página Filosofía ICO, o sea, filco.es, es una muy buena página de divulgación filosófica. Va a estar abajo. Dice, cierra con esta pregunta: ¿no es mucha casualidad que ahora que podemos documentar gráficamente la realidad con las cámaras, no haya ningún video de un verdadero milagro? Cierra con eso. Y yo cierro con eso también esto, y digo, es interesante pensar que no solo estos conocimientos, o sea, este dogma o esta religión se da en los lugares donde hay más pobreza estructural y más ignorancia, sino también cómo a lo largo del tiempo los gurúes o los líderes religiosos o los sacerdotes, etcétera, dejaron de ser una autoridad y hoy pasan a ser, lo que yo siento es que esa lógica no se cambió. Hoy se siguen buscando líderes y referentes, pero como ya no podemos creer en nuestra religión, creemos en otras cosas. Ejemplo, la libertad financiera. ¿Se entiende? Entonces, vamos a convenciones donde hay gente que nos mima, que nos dice cosas lindas, que nos dice que tenemos un propósito más grande, que nosotros estamos en la tierra con una misión y todo eso, y no deja de ser exactamente lo mismo que hacían las religiones. Es más, justo me vino como anillo al dedo para la otra recomendación que yo tenía. Hay un canal en YouTube que se llama Mente Humana, que está muy bueno, es un psicólogo que analiza muchas cosas, entre ellas todos estos movimientos. Y está muy bueno, desde casos extremos hasta casos bastante más sencillos, y se los pone a analizar desde ese punto, desde el dogmatismo dentro de lugares donde, no sé, se habla de economía o libertad financiera o Sí. mente de tiburón. O cómo empieza a aparecer esa especie de Dios, de alguna manera, ¿no? De decir, tengo un propósito. Claro. Es complicado el propósito, porque quiere decir que yo tengo que hacer una determinada cosa, porque si no lo hago no estoy siguiendo mi propósito. Y de casualidad, la gente que sabe cuál es tu propósito es la persona a la cual le estás comprando o pagando un curso, una capacitación, un taller, un retiro, lo que mierda sea. O sea, él es el intermediario del significado de tu vida, ¿se entiende? Es tremendo. Hasta cierto punto era hasta mejor el creer en la religión, porque de última lo que tenían era poder. Ahora hay una persecución de captar adeptos económicamente y psicológicamente que es muy jodida, pero la lógica sigue siendo la misma. Es que es un Mesías tan pero tan grande, que tiene una capacidad tan grande de generar ingresos, que te pide tus 20 pesos para su cursito de mierda, porque si no, no puedes sobrevivir sin eso. O sea, no. Es como... Es que... es una estupidez por donde la mires. Pero tiene sentido. La invitación de Hume a esto es que, si bien uno podría guiarse porque en esos lugares la pasa bien y eso está bien, lo que tenemos que tratar de ver es si verdaderamente estamos en un lugar en donde estamos participando a conciencia, o si la gente esa nos está haciendo sentir cosas agradables porque les convienen a ellos o porque nos quieren a nosotros. Entonces, bueno, la idea de traer a Hume es porque me parece un pensador fundamental para la época, aunque escribió en el siglo XVIII,
porque es una persona que no tuvo miedo de cagarse a piña con instituciones grandes. Hoy, si bien la iglesia está súper devastada y es como patearla en el piso, seguir insultándola, pero bueno, es divertido. Y es gratis. Y la ciencia, dentro de todo, tiene un espíritu más humeano en el sentido de que sigue habiendo una incertidumbre y una búsqueda por algo certero y con datos y el Big Data o la computación a nivel de ciencia de datos están experimentando cada vez más en el tema de, bueno, tenemos que traer datos para tomar decisiones, no podemos tomar decisiones en predicciones. Si bien está todo yendo de ese lado, sí es interesante pensar que hay un montón de otras cosas en las que nosotros tenemos procedimientos similares. Esto de, por ejemplo, creer que hay una causa para las cosas que me pasan. Claro. O creer que hay un destino, o creer que hay un propósito más grande, o que tengo un sentido para mi vida que está estático y determinado. Y eso también, lo del yo, ¿no? Que a mí me impactó mucho el decir, ni siquiera estamos seguros de que existimos, como para estar seguros de que somos vagos o irresponsables o todo de lo que nos podamos encasillar. Sí, está. Y nada, me quedo con la idea de esa, de hablar más de lo actual, más de las religiones actuales para una próxima columna, porque está buena. Y estoy haciendo un maratón de justamente este canal de YouTube de Mente Humana. Y ver ese lado es como que decía, somos iguales, no cambiamos nada. Pasaron los siglos y seguimos con las mismas cosas. Es que la mente humana sigue teniendo las mismas características, ¿no? O sea, la imaginación. Somos unos malditos simios. Pero bueno, la recomendación que les hago es buscar el resumen del Tratado de la Naturaleza Humana o ir a filco.es, filosofía y compañía.es. Hay un sector que dice las 10 claves para entender y hay un montón de filósofos y eso es un canal que yo suelo ir porque está bastante resumido y está bueno. Así que nada, todo por mi parte. Nos vemos en el próximo episodio entonces. Nos vemos en el próximo episodio. Hasta la próxima.